seguimos con la asamblea de neuronas que le prometí, gente inteligente que piensa con toda libertad. Le presento al primero de nuestros entrevistados, Gonzalo Garcés. Ahí está, escritor argentino, desempeñó sus estudios de letras modernas en la Universidad de la Sorbona y filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y en el año 2000 ganó el premio Biblioteca Breve con su novela Los Impacientes. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por venir, bienvenido. Ahora vamos a conversar también con Fabio Ketlas. Contame qué emoción, qué sentimiento, no un análisis político, qué sentimiento te ha producido las elecciones últimas con el triunfo sumamente contundente del presidente Milei. El primer sentimiento que me produjo, no voy a ser original, Alfredo, es de que en el periodismo, lo que podríamos llamar los intelectuales, pomposamente, y hasta te diría en la política misma, nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Y da un poco de bronca decirlo, porque no es la primera vez que pasa. ¿Sabes lo que yo sentí? Sentí algo parecido a lo que me pasó después del debate presidencial de 2023 entre Milei y Massa. ¿Te Sí, acuerdas de ese debate? sí, claro. Bueno, El de la tos. con la mano en el corazón. Claro, vos, ¿quién pensaste que había ganado ese debate? Sí, yo sé que hubo una interpretación distinta, digamos. Todo el mundo pensó que había ganado Massa, pero después la gente entendió que había ganado Milei. Bueno, justamente, yo estuve entre los tontos, tontos no, porque fuimos casi todos, ¿no? Sí, Que yo sentí que Massa había ganado, había ganado. sentí que Massa había limpiado el piso con Milei y que Milei había hecho todas las cosas que no se deben hacer en un debate. Incluso me acuerdo que me agarré así la cabeza cuando en un momento Milei dijo, no voy a contestar a esta pregunta, le cedo el espacio. Claro, yo estaba pensando en forma convencional. Claro, lo Estaba traicionó. pensando en la caja y pensé, Milei no parece ser dueño de este espacio del debate. ¿Qué pasó? Que la ciudadanía entendió que eso era una virtud, Claro. que no ser un político profesional, como estaba haciendo Massa, era una virtud. Acá pasó algo muy parecido. Yo sentía que Milei estaba cometiendo todos los errores posibles, que además haber puesto tantas fichas como pusieron en la elección de septiembre había Claro. sido un error fatal. Y en mi defensa, quiero decir también que lo hablé con algunos amigos que se dedican a la política, que son diputados, y sentían lo Lo mismo, mismo. les parecía lo No mismo. es que desde adentro del gobierno había una especie de cábala de maestros que manejan los hilos y Claro, decían, jaja, todos creen que es así. No, nadie tenía nadie idea tenía idea. de lo que estaba pasando. Lo que se dio es que la gente claramente votó, no solamente un voto de confianza, votó un mandato. Lo que quiero decir es esto. Fíjate que se dice mucho que ganó el antikirchnerismo. Sí, Yo no estoy de acuerdo con eso. no estás de acuerdo con eso. Creo que es una parte del asunto. Sí, Pero la coalición que solamente era unida por el antikirchnerismo era Cambiemos. En Cambiemos tenías desde Lustó hasta López Murphy, tenías todo un abanico de posiciones sobre lo que debe ser la economía, que era muy variado. Lo que los unía era el antikirchnerismo. O sí, sea, en 2015, Alfredo, votamos para no ser Venezuela. sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Bueno, eso se acabó. O sea, esto hay que tenerlo claro. La libertad avanza no es Juntos por el Cambio, en el sentido de que tiene un programa económico clarísimo. Absolutamente Y distinto. esto es histórico, porque es la primera vez. ¿Cuándo fue la última vez que en Argentina la gente fue a votar sabiendo que votaba un programa económico, que votaba una reforma laboral, una reforma impositiva, Un una política ajuste, si fiscal, querés un un ajuste, claro. ajuste? Todavía, cuando elegimos a Milei en 2023, podíamos decir, es un loco, es el peluca, es un voto punk, decían algunos, en el Sí, sentido de que se vayan todos, pero con un candidato. sí, Esa es una idea que se dijo mucho, todavía la dicen algunos. En el peronismo, algunos dicen eso porque les resulta una especie de consuelo, como decir, no nos ganó un proyecto, claro. sino que lo que sucede es que la ciudadanía está harta de todos, como en el 2001, solo que ahora tiene un candidato al que votar. Y dicen eso porque Milei es disruptivo, porque putea, aunque ahora dejó de Sí. putear, pero es falso también eso. Es falso, no es un que se vayan todos. Te insisto, en 2023 todavía podías decir que era votar por lo desconocido. Sí, Ahora no.
Ahora sabemos Sabías perfectamente perfectamente qué quién es. estamos votando. Interesantísimo el planteo de Gonzalo Garcés, pero tenemos a otro invitado, es diputado nacional, se llama Fabio Ketlas y lo presentamos así. Fabio Ketlas en el 88 egresó como abogado de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde el 2021 y yo le agrego esta placa que viene militando en el radicalismo desde Franja Morada y a mi criterio es uno de los mejores diputados del año, además uno de los que más conoce de urbanismo en la Argentina. Está en estos momentos en Brasil, nada menos que en Río de Janeiro. Fabio, muy buenas noches, gracias por atendernos ahí en Río. Buenas noches, Alfredo. Un gusto para mí compartir la mesa con vos y con el invitado. Bueno, me imagino, estabas escuchando, me imagino que no pensás lo mismo, que tenés otros matices de acuerdo a qué balance hace de las elecciones parlamentarias nacionales. ¿Qué mirada tenés de eso, Fabio? Bueno, no pensaba lo mismo hasta que lo oí, digamos, ¿no? O sea, estoy abierto. La verdad me parece que la idea de que se trata de un contrato complejo, el que la Libertad Avanza ha construido con una parte importante de la ciudadanía, un contrato pero que es muy claro de reducción del sector público, estabilización presupuestaria y por esa vía reducción de la inflación y posteriormente recuperación del crédito, siempre con una narrativa de que esto no es automático, de que es un tránsito difícil porque no se hace con un tipo de cambio fijo como fue la convertibilidad, porque no se ha hecho rompiendo contratos. Entonces uno puede tener una discusión en torno de si le gusta más o le gusta menos las áreas prioritarias donde ha llevado adelante el ajuste el presidente Milei, pero está claro que nadie puede decir que el presidente Milei haya traicionado su propuesta electoral. Y en ese sentido establece una forma novedosa para lo que era la democracia argentina. Nosotros estábamos muy acostumbrados, y no lo digo en tono de crítica, a esa idea de que la campaña es una cosa y gobernar es otra cosa. A Milei, como cualquier otro, le pasaría, pero lo cierto es que Milei tiene algunos gestos en los que pretende mostrar que en la gestión se refleja cabalmente lo planteado en la campaña. Dicho esto, hay elementos también de la diferencia de votos, ¿no? De 2 millones de votos entre el promedio de las elecciones provinciales y la elección nacional, muestra que hay gente que se quedó en su casa en las elecciones provinciales y salió a votar, probablemente por el temor posterior a la elección de septiembre. O sea que hay elementos de antikirchnerismo y acá vale un asterisco, si me permitís, Alfredo, porque el kirchnerismo pasaron 2 años de haber dejado el gobierno al precipicio de la hiperinflación y no hubo un atisbo de autocrítica, o sea, nadie en todo ese frente político levantó la mano y dijo, bueno, emitir sin ton ni son parece que tiene consecuencias, alinearse internacionalmente con dictaduras flagrantes parece que tiene consecuencias. El hecho de que el kirchnerismo no haya esbozado ni el más mínimo sentido autocrítico también genera un estado de ánimo en la parte de la población no kirchnerista, que como bien se dijo recién, antes estaba representada en Juntos por el Cambio, con las diferencias que puedan tener con Milei, acompañar la idea de la no regresión a una experiencia populista, ¿no? Claro, claro. Fabio, te hago dos preguntas en una. La primera, si me puedes decir sintéticamente qué has podido ver en las calles de Río, si has podido ver algo distinto o estás lejos de la zona de conflicto, de la zona de las favelas. Y la segunda, un poquito más a fondo, es qué le pasó al radicalismo en todo este último tiempo. Pues vamos con la de las favelas, que paradójicamente en este caso sería la más sencilla. Yo estoy en Copacabana, en un hotel, bueno, lejos del epicentro de los hechos. Acá se ve, donde yo estoy, una vida urbana normal, digamos, con la gente ocupando las playas. Yo salí hoy al mediodía en un break que tuvimos y no sentí ninguna sobrepresencia policial ni nada que se le parezca. De todas maneras, bueno, Río es una ciudad de alrededor de 10 millones de habitantes, probablemente lo que pasó a 7 u 8 kilómetros de aquí, como si en el microcentro porteño
tuviera algún impacto algo que pasa en La Matanza o en Claro. Florencio Varela, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que una operación de este tipo es un antes y un después, ¿no? Porque estamos hablando de 3 dígitos de muertos, una operación muy rápida, en el núcleo territorial de acción de este grupo narco, así que bueno, probablemente se estudiará y se debatirá más sobre esto. Sobre el radicalismo, hay mucho para decir porque habría que empezar de lejos, digamos, ¿no? Quisiera ser lo más riguroso posible. Digamos, en principio te digo, Alfredo, que las opciones de centro político tradicionales, el Partido Colorado en Uruguay, la Concertación en Chile, el Partido Demócrata, etcétera, estamos todos en problemas, en escenarios en Occidente, sobre todo de liberación muy polarizada. Sí. En el caso argentino, el enflaquecimiento sociológico de la clase media algo tiene que ver, o sea, nuestra interlocución histórica que representaba en algún momento el 40 o el 50% de la población, hoy enflaqueció mucho y algo tiene que ver. Ahora en concreto, en la coyuntura política, es muy difícil, más allá de la tentación de la polarización que se retroalimenta, en general cuando vos oís la narrativa de la oferta radical en todo el país, no es muy distinta a la que ofrecíamos en los años 80, digamos, ¿no? Calidad democrática, institucionalidad, etcétera. Y la Argentina hoy, nos guste o no nos guste, a mí me gustaría que haya más calidad democrática, no hay duda, pero no sangra por ahí Argentina, digamos, ¿no? Claro. El Parlamento funciona, la Corte a veces falla a favor del gobierno, a veces en contra, las organizaciones sociales se expresan, los periodistas que hacen oposición la pueden hacer, no se interviene en la provincia, o sea, esa agenda Argentina la resolvió. Y Argentina la agenda que no resolvió, o sea, esa generación que es un poquito mayor que yo, tuvo un gran éxito, que es que terminó con la violencia política en Argentina, y un gran fracaso, ¿no? Nosotros tomamos un país con una pobreza de un dígito y cuando estamos bien estamos en el 30 y pico, y cuando estamos mal estamos en el 40 y pico. Y es una sociedad con otras expectativas. Y esas expectativas muchas veces se plantearon como una reforma gradualista, etcétera, etcétera, Claro. pero que terminaba siendo procrastinadora. Entonces la sociedad también se cansó un poco de eso. Dice, esto es un poco chamullo que nos dicen que lo van a hacer despacito. Y ahí mi ley es muy claro. Para romper los intereses corporativos, a veces hay que ser categórico. Y en ese sentido, nosotros había un espacio, yo creo que si dejábamos de lado los egos, había un espacio para decir, este reformismo puede expresarse de mejor manera. Sigo pensando que todavía hay un espacio para eso, en la medida en que ese espacio no sea solo una replicar de prácticas políticas pasadas, una lucha de egos, tiene que emerger como un espacio de organización política. Capaz no gana la próxima elección, pero planta baza en el sentido de que la Argentina tenga una opción por fuera del péndulo entre los libertarios y el kirchnerismo, que en el fondo nos empobrece un poco institucionalmente, ¿no? Fabio, te agradezco infinitamente esta molestia de tomarte ahí en Río de Janeiro en medio de un congreso en el que está, poder charlar un rato. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo grande a vos, Alfredo, ha sido un gusto. Bueno, Gonzalo, eh, ¿qué te parece que son la estructura de nueva del gabinete, digamos? ¿También lo ves como un acierto el hecho de colocar a Adorni, de colocar a Diego Santilli en esto? ¿También te parece que es una decisión acertada del presidente Milei? A mí me parece una decisión acertada, pero de todas maneras hay mucho ruido en torno a esto, ¿no? Porque muchos dijeron, no, pero ¿cómo van a sacar a Francos, que era la voz sensata, Sí, sí, sí. digamos, experimentada en el gobierno? Sí, lo que Ado- dijo Macri, digamos. Sí. ¿Y qué va a aportar Adorni? ¿Que no puede aportar Franco? No lo sé. Bueno, se supone que también es una cuestión interna, digamos, del Triángulo de Hierro. Es más claro en el caso de Santilli. Santilli es un poco el héroe de esta película. Sí, 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 Es el gran ganador, ¿no? Uno es de el los gran grandes ganadores. ganador, es el tipo que vino a una lista que parecía en un momento despedazada por la renuncia de Espert, en medio de un escándalo. Viene Santilli, se carga todo al hombro, promete que se va a rapar, después se rapa. Y efectivamente entiendo que Santilli tiene un muy buen diálogo con los gobernadores, que es un tipo pragmático y también conforma a Macri. Fíjate que Macri
tenía todas las razones del mundo para estar furioso con Con Milei, Milei. porque fue el lunes a Sí, sí, comer sí. milanesas a Olivos pensando que se iba a sentar a negociar, diciendo tengo X diputados, y resulta que tenía 8 menos. Y esto a mí me lo comentó un amigo que está ahí adentro antes de que se supiera, y yo dije, uy, Macri le va a declarar la guerra al gobierno. Una vez más me equivoqué, me encanta equivocarme. Macri claramente también es muy pragmático, Sí. se maneja con lo que hay, y lo que hay ahora es que la Libertad Avanza está inmensamente fortalecido, pero hay algo mucho más preocupante para el PRO, Sí. y es que pierde su razón de ser. Y yo no lo digo esto con alegría, porque primero tuve muchas esperanzas en el PRO, en Juntos por el Cambio, no me afilié, pero digamos, tenía Sí, muchas sí. simpatías. Pero recién Fabio Ketlas decía una cosa que me parece muy valiente, que es animarse a contemplar la posibilidad de que a veces un partido, incluso un partido centenario como la UCR, puede llegar a perder su razón de ser, y que los partidos no son eternos. Ya. El APRA, el varguismo en Brasil, hubo momentos en los que parecían eternos. La UCR parecía eterna y hoy es un partido marginal. ¿Y el peronismo? ¿Y el peronismo? Y el peronismo, porque en este momento yo recorro los canales de noticias, los periodistas, los youtubers peronistas, a ver qué están diciendo. Sí. Y oscilan entre aferrarse a discursos del año de ñaupa, Sí, sí, sí. como, Jurásicos. digamos, jurásicos. Grabois, por ejemplo, que paradójicamente es una de las voces más vitales en el peronismo, lo cual habla mal del peronismo, Claro. sigue repitiendo las pavadas de Jaureche de que lo que le molesta a la clase media argentina Sí. es que los negros tengan derechos, Reforma porque agraria. la reforma agraria. Imbecilidades que el mundo ha superado absolutamente. Pero aparte, ¿creen Sí. realmente que en la Argentina los empresarios funcionan por resentimiento contra los pobres? Claro, Que es no claro. entender nada. Lo que quiere cualquier empresario es vender más sus productos. Claro. Para eso necesita que la gente tenga más Sin duda. plata. Te agradezco muchísimo, Gonzalo, me he quedado sin tiempo, pero muchísimas gracias por estas reflexiones. Muy cortito, simplemente un agradecimiento. He sido distinguido con un premio que realmente me reconforta y me da mucha satisfacción. El Instituto por la Democracia Interamericana, con sede en Estados Unidos, en Miami, me ha dado el premio al periodismo de opinión. Es un premio que, digamos, empuja la libertad de prensa, la democracia en los distintos países de América Latina. Soy el tercer periodista argentino que lo recibe. Antes lo recibieron Jorge Lanata y Daniel Haddad. En otros rubros lo ha recibido Cayetana Álvarez Toledo, María Corina Machado, gente que admiro profundamente. Así que muchísimas gracias por eso. Ya le tendrán más noticias porque va a ser el 4 de diciembre allí en la ciudad de Miami. Lo espero el próximo lunes aquí en La Clave. Gracias por todo y buenas noches.